Estamos de regreso para el último bloque de Punto y Contrapunto. ¿Necesitamos o no una nueva Constitución? ¿Cuándo se hace demasiado vieja una Carta Magna? La Constitución de Estados Unidos, promulgada en 1787, tiene apenas 27 enmiendas. Ayer el presidente dice que la nuestra, promulgada en 1917, ya está muy parchada. Ha perdido el espíritu y necesita ser renovada. Veamos el contexto. Durante la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente López Obrador dejó la tarea de elaborar una nueva Carta Magna a las próximas generaciones. Para algunos especialistas, la Constitución promulgada en 1917 ha sufrido un hiperreformismo, producto de la falta de confianza en las instituciones. Según cifras que ofreció el mandatario y que han señalado otros expertos, se han hecho entre 700 y 900 reformas constitucionales, el 66% de ellas luego de 1982. Convocada por el presidente Venustiano Carranza, la Constitución permitió legitimar los logros de la Revolución Mexicana, estableciendo la creación de ejidos, la soberanía nacional sobre los recursos naturales y los derechos laborales consignados en el artículo 123. López Obrador reconoció que la Constitución de 1917 es un documento nacionalista con dimensión social, pero que destacó sus carencias. Ni en la del 24, ni el de 1857, ni en la Constitución del 17 se profundizó la democracia. Tenemos que establecer una auténtica democracia. El presidente dijo que junto con su equipo evaluó convocar a la creación de una cuarta constitución, pero que no hay condiciones, pues tiene otras tareas prioritarias. Por ello, optó por promover reformas que tienen la misma profundidad que una nueva constitución. La primera es establecer la corrupción como delito grave sin derecho a fianza. La segunda, que el presidente en funciones pueda ser juzgado. Y la tercera, erradicar la compra de sufragios. Que no se compren los votos. Que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema, hay mucha discusión, hay muchas paparruchas llegando por todos lados, sobre todo en WhatsApp, que argumentan que ya el presidente está anunciando que va a haber una nueva constitución, que va a buscar reelegirse y demás. Pero quitando las paparruchas y haciéndolas de lado, ahí me pareció muy claro el argumento del presidente López Obrador de decir no hay condiciones para una nueva constitución y por lo tanto son estas 4 reformas. Empezamos con la abogada, con Fernanda Caso. Es necesaria, porque también es un debate que se da cada rato, ¿no? Cada aniversario de la Constitución siempre revisamos la vigencia de nuestra Carta Magna, revisamos si la Constitución es un documento vivo que se ha ido adecuando a las realidades del nuevo país en el que vivimos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Deberíamos tener una nueva asamblea constituyente? Mira, desde que inicias la carrera de Derecho, todos los profesores critican el modelo de nuestra Constitución y todo el mundo dice que es una cosa sui generis en el mundo, ¿no? Es una Constitución en la que hemos querido meter y meter, sí, como si lo que entrara en la Constitución no se pudiera modificar, justo cuando somos un país que reforma cada tercer día su Constitución, ¿no? Entonces tenemos esta paradoja en la que seguimos metiéndola con esa intención y en el fondo nunca sostenemos lo que ya dice ahí como intocable. Pienso que sí está extremadamente parchada, que hay cosas que no hacen sentido que estén en la Constitución, tal vez tendría que limitarse a tener la parte orgánica y la sección de los derechos y derechos humanos y demás. Sin embargo, creo que en el caso de hacer una nueva Constitución también se pierde mucho. Porque gran parte de los precedentes, de la doctrina que ha hecho la Suprema Corte, de las interpretaciones, pues justo vienen dadas sobre esta Constitución, sobre este texto que ya tenemos. Que si bien se hacen modificaciones periódicas, pues gran parte del texto viene desde hace mucho, ¿no? Y en ese sentido ha habido grandes discusiones alrededor de conceptos, ¿no? Palabras que están en la discusión, cómo se tienen en la Constitución, cómo se tienen que interpretar. El hecho de hacer una nueva Constitución te obliga a partir de cero, ¿no? El hecho de que no haya precedentes, que no haya un documento sobre el cual basarte para entender cómo se debe de interpretar hacia el futuro, y esto pues, genera falta de certeza jurídica, ¿no? La Ciudad de México, la reciente Constitución de la Ciudad de México no partió de cero, partió de lo que ya había. Sí, claro. Sí, pero en el caso de la Ciudad de México es distinto porque no había una Constitución. Entonces es la primera Constitución de la Ciudad de México. Se tendrá que empezar a generar doctrina y precedentes con este texto, pero no existía. En el caso de la Constitución tenemos muchos años en los que se han venido desarrollando pues, nuevas tesis jurisprudenciales, que se ha desarrollado libros sobre un párrafo de la Constitución y que eso pues es muy enriquecedor para el debate jurídico.
Pienso que necesitamos entender para qué quisiéramos una nueva constitución. Si es para simplificar, no necesariamente estaría mal, pero no creo yo que lo ideal sería partir de cero. Y por otro lado, pues también advertir los riesgos. Hacer una nueva constitución también puede sugerir, por ejemplo, ¿no?, como sucedió en el caso de Venezuela, no porque vayamos a venezuelizarnos, pero digamos, es un ejemplo de un riesgo. Que dijeron, bueno, ya no son 3 poderes, ahora van a ser 5, y como es una nueva constitución hay que nombrar a todos de nuevo, ¿no? Y entonces se volvieron a nombrar a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y a todos los miembros del Consejo Electoral, y entonces pues un gobierno de pronto tiene todos los espacios ocupados porque esta nueva constitución les permitió volver a nombrar a todo el mundo. Entonces estos son algunos riesgos que se tendrían que cuidar, pero más allá de eso, digo, asumiendo que todos aquí están de buena voluntad y que si hiciera una nueva constitución no se tendrían estas pretensiones, creo que de todas formas podríamos perder mucho en términos de cultura jurídica. Lecona. Yo siento, a pesar de que sí hay muchas paparruchas circulando sobre una nueva constitución, que no dejó la puerta tan cerrada. O sea, sí hablo claramente de que era necesario. Y a mí, francamente, me da un poco de pavor por lo que estamos viendo últimamente. Un poco de terror. Un poco de... a mí me gusta mucho retomar, cada que viene un aniversario de la Constitución, a Ferdinand Lassalle, un abogado de Prusia en 1815, que les decía al pueblo prusiano, cuando tenían esa promesa de la Constitución, ¿qué es una Constitución? Y hablaba de los factores reales de poder. Él decía, si se quemaran un incendio en Prusia, acabara con todas las leyes, no habría Constitución de todas formas, porque ustedes, campesinos, ustedes obreros, ustedes tal, son parte de la Constitución. Entonces, todos ustedes son un factor real de poder y todos ustedes, todos somos Constitución. Es la forma como más fácil de identificar de qué está hecha o qué representa una Constitución. Un poco el argumento británico, que no tiene ni siquiera un documento escrito, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta para México, tomando de esto, o sea, de este pequeño ejemplo, de este pequeño antecedente que a mí me parece muy importante, ¿están debidamente representados los factores reales de poder en nuestra Constitución? Yo creo que sí. Yo creo que lo que hay cuando viene esta sensación de que se ha roto el pacto federal o el pacto social es un incumplimiento sistemático a la Constitución. Es una violación a la Constitución. La Constitución hoy dice cosas muy claras y están pasando otro tipo de cosas. Pero por muy sano que fuera hoy pensar en una nueva Constitución, yo creo que es un debate muy rico, aunque a veces ya parece muy fifí, muy perfumado. Yo creo que hoy no es el momento, este sexenio no es el momento para pensar una Constitución. Y francamente, lo que hoy creo es que el factor real de poder más grande se llama Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel es gobierno, es poder legislativo y es partido. Es francamente lo que hacen. Y la verdad es que en los últimos 2 meses, en los primeros 2 meses de gobierno, Morena nos ha demostrado que son capaces de confundir Constitución con plan de gobierno. Qué mal, porque tenemos siempre que regresar a la Guardia Nacional, perdón, porque siempre volvemos al tiempo, pero si son capaces de desconocer el derecho interamericano que hoy por hoy pone en el marco en el que estamos, en los países americanos, un sistema constitucional interamericano, de protección de derechos interamericanos, y reconocen el fuero militar en contravención incluso de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cambian el equilibrio cívico-militar. Yo no quiero que este gobierno, francamente, con estas condiciones, sea quien se atreva a intentar reformar la Constitución. Eder. Sí, a mí me encanta cuando la oposición es más pejefán que los militantes y ponen a Andrés Manuel como un todopoderoso. Eso no es de fanatismo. Qué interesante. Yo creo que sí es necesario hacer una revisión profunda de la Constitución. Coincido con Lecona en el asunto de que el problema de la Constitución actual es que no se respeta. El pacto social se rompió y no se están respetando. Sin embargo, hay muchas cosas que no están consideradas. Regreso a la discusión de la agenda del sistema de cuidados o el lenguaje incluyente, la perspectiva de género, que de pronto valdría la pena incluir con más profundidad en la Constitución. No sé si eso valga reformas profundas o empezar con la discusión sobre una nueva. Lo que sí creo es que ahorita no hay condiciones. Ahorita el país está tan complicado, está tan roto todavía que no hay condiciones para comenzar un nuevo proceso constituyente y pues seguimos debatiendo reformas en lo específico que para nosotros son fundamentales para recuperar el Estado-Nación y el tejido social, pero que siguen sin generar los consensos totales. Entonces, si con reformas
reformas. En lo particular, tenemos estos conflictos. Imagínense, un proceso ahorita constituyente nos volvería a meter en una situación de mucha fragmentación y confrontación social que creo que no ayudaría al proceso que estamos tratando de generar. Entre las paparruchas, Lisa, estaba el tema de alargar los gobiernos o reducirlos y tener reelección, pero Andrés Manuel se estaba refiriendo en la conferencia de prensa de ayer, me parece, al gobierno de Estados Unidos, y lo decía más en tono de broma. A ver, ¿tú cómo ves el tema de la Constitución? Fíjate, yo tengo dos temas que creo que son bastante problemáticos con el tema de la Constitución. El primero es el carácter de ley general, de ley reglamentaria, de norma básica que se le otorga a la Constitución. Entonces, hemos hecho de esta Constitución de principios básicos, de equilibrios de poderes, de aspiración de nación, básicamente el inventario de todo lo que se puede, no se puede, porque en México todo lo que no está prohibido está permitido, y básicamente le hemos metido ahí cosas que en realidad deberían estar incluidas en otro tipo de instrumentos legales. Como ejemplo, dice hasta cuántos minutos le tocan a un partido en las campañas electorales en radio y televisión. Es completamente irracional, ¿no? Pero este hiperreformismo y este estilo barroco, churrigueresco de nuestra Constitución tiene otro problema, que es el segundo y que me parece que es el más importante, que es el tema de la proximidad de la Constitución y su contenido para con esa sociedad que hoy por hoy la desconoce en su totalidad, y no por un tema de, digamos, poco amor a la patria, poco interés en conocer la norma constitucional, sino porque se modifica tanto y tantas veces que hay contados sitios en donde uno puede encontrar la última versión del texto constitucional cuando uno la busca. Ordenjurídico.gov. Exacto. Y tiene que discernir entre las versiones paparruchas de la Constitución, ¿no? Cuando busca uno Constitución política en los Estados Unidos mexicanos, no sabe cuál es la última versión de la Constitución. Y eso genera una lejanía de la sociedad con la letra de este orden superior de convivencia que nos rige, que es precisamente lo que está adentro de la Constitución. Creo que en ese sentido sí tendríamos que replantearnos un debate sobre lo que debería quedar en esa Constitución. Yo creo que hay un avance muy importante. Yo no comparto tanto la visión de que generaría muchísima incertidumbre o vacíos jurídicos, porque me parece que lo que tenemos muy claro es que hay un bloque de derechos humanos que debe permanecer en esa Constitución, que hay un tema de ordenamiento de la vida pública que debe estar ahí, que hay un tema de cuestiones sociales que tiene que estar ahí. No todo tiene que ser ley reglamentaria y no podemos tener un articulado con párrafo quinto bis, doble bis, triple bis. Claro, en ese caso limpiarla más que iniciar de cero. O sea que estamos 2 minutos arriba de nuestro. Más que en vísperas del debate de la reforma constitucional más grande que quiera hacer este gobierno, recordar a Alejandro Madrazo cuando les dijo a Morena en la Cámara de Diputados que la Constitución no se diseña para un hombre, se diseña para un país. Es correcto. Bueno, vamos a una pausa, regresando a esta la paparrucha de la noche.